Ahora en Radio Sinaí, llegó la hora de sentir la fuerza del cambio. Llegó el momento de dar un paso al frente y dejar el pasado atrás. Con el poder de Dios haré la diferencia. Radio Sinaí presenta Atrévete a Cambiar, conducido por Alonso y Adrián Villalobos. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí. Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Sinaí. Un gusto encontrarnos nuevamente acá en esta su emisora católica. Les saluda su amigo y servidor Alonso Villalobos Cortés, dándole un miércoles más la cordial bienvenida a este programa de Atrévete a Cambiar. De verdad que para nosotros, para mi hermano y a mí, que hoy mi hermano nos puede acompañar acá en la conducción, de verdad, mi amigo y mi amiga, que es una bendición el poder encontrarnos en este espacio y poder compartir estos temas que le pedimos al Señor que sean de bendición para nuestras vidas, porque tanto nosotros que los compartimos acá con ustedes en los micrófonos, como ustedes que nos permiten ingresar hasta su hogar, aprendemos, porque son temas que buscamos, no porque, como muchas veces lo decimos acá, no porque nos las sepamos de todas, de verdad que no, Dios lo sabe que no. Los buscamos porque somos temas en los que uno mismo renquea y en el afán de buscar crecer, queremos compartir con usted estos temas que nos pueden ayudar a todos a encontrar mejores rutas para poder enfrentar las circunstancias diversas que la vida nos va presentando. En esta noche, quien sí me acompaña en controles, como todos los miércoles lo hace mi compañero Denis, que está ahí en cabina. Que Dios le bendiga montones por ese trabajo y por todo el esfuerzo que hace posible que podamos salir acá al aire. Las semanas pasadas, llevamos ya esta la tercera semana, mi amigo y mi amiga, en que venimos desarrollando el tema de la resiliencia familiar. Hoy vamos a hacer la tercera parte de este tema. La primera parte, conversamos acerca de qué era la resiliencia familiar, qué características tenía. Hablamos acerca de qué pasa cuando una familia pasa por un problema que le ocasiona como una crisis familiar, que hay una desorganización, que hay un periodo de recuperación y que finalmente se llega a un periodo de reorganización. Y la semana pasada, como para hacer una especie de resumen, conversamos acerca de ciertos factores que pueden afectar en que una familia reaccione de una forma y otras familias a ese mismo acontecimiento reaccionan de otras formas, y decíamos qué es lo que hace precisamente que se dé esa diferencia en la reacción. Y entonces hablábamos, por ejemplo, de los factores de riesgo, y decíamos que los factores de riesgo son todos aquellos acontecimientos que vienen del exterior de la familia y que pueden atentar contra la estructura, la paz, la organización, la estabilidad familiar. Y entonces poníamos, por ejemplo, que puede ser una crisis financiera, una crisis de enfermedad, la muerte de un familiar, un acontecimiento imprevisto, es decir, cualquier cosa que desde el exterior suceda directamente sobre la familia o alguno de los miembros y que pueda terminar afectándole. Entonces decíamos que esos factores externos nosotros no podemos controlarlos, porque muchas veces se deben a circunstancias fuera de nuestro control. Y entonces hablábamos también de factores de vulnerabilidad. Y decíamos que estos factores de vulnerabilidad son más bien características que no están en el exterior de la familia, sino más bien en su interior. Son características que hacen a la familia reaccionar de una forma o de otra. Y esos factores de vulnerabilidad, digámoslo así, eran como los puntos débiles que tenía la familia. Entonces, ¿qué cosas podían ser? Decíamos, por ejemplo, la depresión, problemas de comunicación, poca unión familiar, los rencores, las rivalidades, problemas de violencia en el hogar, problemas de adicción. Es decir, son cosas que ya hacen que la familia renquee. ¿Y por qué es importante identificarlas? Pues porque si ya rankeamos, muchas veces un acontecimiento del exterior es el empujón que ocupábamos para irnos de bruces porque ya estábamos rencos. Hablábamos también
de que las familias es necesario que desarrollen resortes. ¿Qué son resortes? Son como capacidades que le permita precisamente hacer la función que hace el resorte, que es amortiguar el golpe. ¿Usted ha visto los resortes que tienen los amortiguadores de los vehículos? Son precisamente para amortiguar los golpes. Entonces nos preguntábamos, ¿qué resortes tiene nuestra familia que nos permitan amortiguar los golpes de la vida? Y entonces decíamos, por ejemplo, que es importante tener resortes, por ejemplo, en la parte financiera. ¿Qué puede ser un resorte? Pues un ahorro para cualquier situación de emergencia. ¿Qué puede ser un resorte? En la parte emocional, pues que tengamos una buena comunicación que nos permita poder ponernos de acuerdo en medio de una situación. ¿Qué es un buen resorte? El tener una red de apoyo que me ayude a tener personas con las cuales contar para que en momento de una crisis tengamos personas que puedan asistirnos. Hablábamos finalmente de dos aspectos más, que eran los factores protectores, y decíamos que eran los que cumplen la función de escudos, es decir, aquellas cosas que su familia tiene que le permiten protegerse de esas situaciones que pueden venir a generar crisis. Y entonces decíamos, como nosotros no podemos controlar lo que sucede en el en el exterior, estos factores protectores tienen que ser cosas que construyamos dentro de nuestra vida familiar. Entonces hablábamos, por ejemplo, de las celebraciones familiares, del tiempo compartido, de las rutinas, de las tradiciones familiares. ¿Por qué? Porque son cosas que generan unión, son cosas que generan el que estemos más acuerpados unos con otros y que en caso de enfrentar una dificultad podamos acuerparnos unos a otros. Es como si fuésemos, digámoslo así, un pequeño ejército, como las vemos en las películas de la antigüedad, y cómo se hacía una barrera de escudos y todos nos protegíamos. Es precisamente eso, los factores de protección, aquellos escudos que como familia logramos construir para evitar que las cosas del exterior puedan venir a destruirnos. Y finalmente hablamos de los factores de recuperación, que son aquellas características que tiene la familia que le ayudan a reaccionar a la crisis. Y entonces hablábamos, por ejemplo, de la comunicación, hablábamos de la integración, del apoyo familiar, de la búsqueda de recreación, de un optimismo familiar, es decir, que toda la familia tiene una visión positiva de la vida, de sus acontecimientos, y que hubiese una visión familiar compartida. Y si nos ponemos a ver todas estas cosas, prácticamente podríamos como asemejarlas a un equipo. Y en un equipo todos, para que logren el éxito, tienen que trabajar como una unidad. Que unos acuerpan a los otros. Si este pierde el balón, yo tengo que ir a ayudarle a recuperarle, ser solidario en esa parte, tener los mismos objetivos, que yo no lucho por lo mío, sino que todos luchamos como un equipo. Y así entonces, como dicen los jugadores, las victorias son de todos y las derrotas son de todos. Haciendo este pequeño preámbulo, esta pequeña introducción, vamos ahora sí a empezar a adentrarnos en el tema que nos atañe esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles procesos nos pueden ayudar a promover la resiliencia familiar. Y para empezar a desarrollar el tema, vamos a empezar por establecer que existen 3 ejes importantes con los que tenemos que trabajar en nuestras familias. El primer eje, y ahí lo vamos a ir desarrollando uno por uno, es el sistema de creencias compartido. El segundo eje son los patrones organizacionales de la familia. Y el tercer eje es la comunicación y las habilidades para la resolución de conflictos o de problemas. Vamos ahora sí a empezar a desarrollar cada uno de ellos. El primero decíamos que es que tengamos un sistema de creencias compartido, o analizar o reflexionar más bien en torno a esto. ¿Qué es el sistema de creencias compartido? Primero que nada, tenemos que hacer 2 diferencias para entenderlo con mayor claridad. ¿Cómo es el sistema de creencias que tiene su familia si su familia es resiliente o es una familia que logra desarrollar la capacidad de la resiliencia?
Y cómo es su familia si por el contrario no logra desarrollar la capacidad de la resiliencia. Recordemos que la resiliencia, decíamos en el primer programa, por si acaso usted no se encuentra hasta hoy, es la capacidad de poder salir adelante en medio de las crisis y en medio de las situaciones difíciles. Las personas que desarrollan resiliencia son personas capaces de salir adelante en medio de las crisis, pero no solamente salir, sino salir fortalecido. Entonces, el sistema de creencias compartido. ¿Qué pasa con esas creencias en una familia que es resiliente? Ok, una familia que es resiliente es una familia que dentro de sus creencias tiene por principio evolucionar con el tiempo. Es decir, son las familias que activan la resiliencia y no se estancan en sus dificultades, sino que buscan que con el tiempo vayan mejorando sus relaciones. Es decir, son familias en donde prima el crecimiento y el cambio. Y aquí entonces viene una primera idea que es muy importante. No puede haber desarrollo de resiliencia en nuestra familia, mi amigo y mi amiga, si nosotros no somos una familia que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque para desarrollar resiliencia es fundamental que haya flexibilidad en la familia. Para entenderlo con mayor claridad, vamos a irnos entonces al sistema de creencias de una familia que no logra desarrollar la resiliencia. ¿Qué es lo que pasa con una familia que no logra desarrollar resiliencia? ¿Qué pasa con esas creencias? Se quedan estancadas en sus disfunciones. Al inicio decía que todas las familias tienen factores de vulnerabilidad, es decir, características internas que las pueden hacer más propensas a desarrollar malas reacciones o malas conductas de cara a ciertas circunstancias. Podríamos compararlo, por ejemplo, con el cuerpo humano, cuando hay personas que tienen factores de vulnerabilidad que los hacen más propensos a desarrollar, por ejemplo, diabetes. ¿Por qué? Porque tienen en su historial familiar características hereditarias de generaciones que padecen diabetes. Entonces significa que aquella persona tiene un factor que lo vuelve más vulnerable. ¿Significa esto que lo condena a tener diabetes? No. Significa que tiene que tener más cuidado que otras personas que no tienen ese factor de vulnerabilidad. Todas las familias tienen factores de vulnerabilidad que nos hacen más propensos a desarrollar ciertas características. Entonces, por ejemplo, cuando hay una familia que en ese sistema de creencias lo que prima es la rigidez, lo que prima es el que así hemos hecho las cosas siempre, así funciona, aquí se hace lo que yo digo porque yo digo que es así y punto. Es aquella familia en donde, por ejemplo, el esposo dice, usted me conoció así, usted sabía que yo soy así, ahora me aguanta, yo no voy a cambiar. O es aquella donde, por ejemplo, la esposa, por el contrario, también se pone en la postura de que tiene una forma de hacer las cosas, así es como hacían en mi casa y aquí lo vamos a hacer igual porque esa es la forma correcta y la que usted dice es incorrecta. Y entonces se dan esas luchas de poder dentro del hogar que terminan también afectando a los hijos. ¿Qué pasa cuando esas familias tienen ese tipo de disfunciones? Tienden a perpetuar esas disfunciones. Cuando aparece una crisis en una familia que tiene la capacidad de la resiliencia, y decíamos que entonces tiene por característica que es flexible y que busca evolucionar, ¿qué va a hacer esa familia de frente a esa dificultad? Lo primero que va a hacer es ver cómo se renueva, ver cómo evoluciona, ver qué solución encuentra o qué camino encuentra para poder salir de aquella situación. Por el contrario, una familia que no desarrolla la capacidad de la resiliencia y que por lo tanto no es una familia que está acostumbrada a evolucionar, no es una familia en donde sus miembros están acostumbrados a buscar el crecimiento personal, sino que más bien de repente están enfrascados en luchas entre ellos, esa familia lo que va a pasar es que se va a tender a estancar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es realmente la dificultad grave que hay acá? Decíamos que la resiliencia es la característica que nos permite salir adelante en las dificultades.
pero no solamente salir adelante, sino salir fortalecidos. Y aquí lo entendemos muy claro. Una familia que tiene esa flexibilidad y ese deseo de evolucionar con el tiempo, es decir, de que sigamos creciendo, de que sigamos mejorando como familia, de seguirnos revisando para ver qué cosas tenemos que mejorar, es una familia que en medio de un momento difícil va a buscar crecer. Entonces, ¿qué va a hacer? No solamente va a cambiar la circunstancia que le hizo vivir el exterior, es decir, no solamente va a enfrentar aquella dificultad, sino que esas actitudes positivas que tiene internamente se van a fortalecer. Entonces, al final de aquella crisis, aquella familia no solamente va a haber vencido aquel obstáculo exterior, sino que sale fortalecida y sale acrecentada interiormente porque potenciaron esas características positivas que tenían. Por eso es que la resiliencia no es solo salir adelante, sino es salir adelante y habiendo ganado algo. Por el contrario, cuando hay una familia que se estanca, cuando hay una familia que lo que prima es la rigidez, cuando hay una familia que está enfrascada en sus problemas y tras de eso se le juntan los del exterior, lo que va a pasar es que aquella familia va a caer en una crisis mayor. ¿Por qué? Porque al igual que en el primer ejemplo, en el ejemplo positivo que daba, la crisis hace que nazcan las mejores cosas de uno, también las crisis pueden hacer que salga de uno las peores cosas. Entonces, probablemente si en esa familia habrían problemas de comunicación, ahora con la presión de la crisis, con la presión del problema, con la presión de la dificultad, se van a acrecentar esos problemas de comunicación y se va a volver un círculo vicioso, porque no logramos salir adelante porque no nos ponemos de acuerdo, y como no nos ponemos de acuerdo, se nos hace más difícil comunicarnos, se nos hace más difícil llevarnos mejor, y entonces nos quedamos estancados. Y decíamos en los programas anteriores que cuando una familia no aprende a evolucionar, no aprende a ser flexible y a crecer, y más bien quiere perpetuarse en su forma y en sus dinámicas, digámoslo así, no sanas de convivencia, irremediablemente lo que le va a terminar pasando es que va a llegar a la desintegración familiar. Ahora, ¿cómo debiese ser entonces ese sistema de creencias si nosotros lo que queremos es que en nuestro hogar desarrollemos esa capacidad de resiliencia? Bueno, entonces tenemos que trabajar para que en nuestra familia exista una visión positiva de las cosas. Y acá, quiero hacer la salvedad, no significa que acá vamos a hacer como las del Chapulín Colorado que decía no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, y siempre duele. No es simplemente que yo diga todo me va a salir bien y mentalidad positiva y toda esta cuestión que ahora se habla de actitud mental positiva, que está muy bien, pero que hay que quitarle todo el romanticismo que se le mete muchas veces al concepto. Tenemos nosotros que desarrollar en nuestra familia que exista una visión positiva de las cosas, pero con un gran realismo sobre la situación que estamos viviendo. ¿Me explico? No es simplemente como mucha gente dice, no, yo tengo una visión positiva y voy para adelante, pero no me entero contra qué estoy luchando. No me preocupo por analizarlo, no me ocupo por reflexionarlo. Nosotros tenemos que ser alguien que sea positivo pero informado. Es decir, tenemos que tener clara conciencia de qué estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar mejor para tomar mejores decisiones. ¿Qué tiene que haber de por medio en esa visión positiva pero realista de las cosas? Bueno, entonces que aprendamos a distinguir de esas cosas que podemos dominar y qué cosas no podemos dominar. Y en esa parte es donde realmente influye de verdad la visión positiva. ¿Por qué? Porque tener una visión positiva lo que me va a hacer es que me va a motivar para yo luchar por cambiar aquellas cosas que puedo. Pero también esa visión positiva me va a ayudar a aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Y aquí hay un concepto que para mí es fundamental para nosotros como familias cristianas, y es los dos principios de trascendencia y espiritualidad. Estamos nosotros como familia, y muchas veces lo decimos acá, alimentando en nuestro hogar la vida espiritual.
Cuando uno alimenta la vida espiritual, mi amigo y mi amiga, fortalece la familia, le da un sentido de trascendencia, es decir, que hay cosas que están por encima nuestro, que nuestras fuerzas no son las únicas con las que contamos, sino que trascienden más allá porque está el poder de Dios, está el amor de Dios, está el soporte que Dios nos da, y entonces la fe se vuelve un motor a partir del cual nosotros podemos empezar a crecer en medio de las crisis. ¿Cuántas veces, mi amigo y mi amiga, uno siente que sus fuerzas se acabaron, que sus fuerzas se agotaron, que sus recursos se acabaron? Y es ahí donde solamente la fe nos logra sostener. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones a nivel personal y a nivel familiar en donde nosotros sentimos que la situación nos rebasaba? Nos rebasaba nuestras capacidades, nos rebasaba nuestras ideas, nos rebasaba las salidas que pudiésemos encontrar. Y solamente la fe es la que nos sostiene. Entonces, un pilar fundamental para que la familia pueda desarrollar resiliencia es aprender a tener una visión positiva de la vida, cultivar eso en nuestros hijos. Que vean siempre el lado positivo de las cosas, que busquen siempre ver cómo salir de las situaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa actitud, uno tiende a ser una persona creativa, una persona innovadora, una persona, un concepto que usamos, se utiliza mucho ahora, como que nos reconstruimos, nos reinventamos, es un concepto que se utiliza mucho ahora. Eso es importante que aprendamos a incorporarlo en nuestra familia, pero que esa visión positiva esté siempre permeada por una realidad clara de qué es lo que estamos viviendo. Es decir, no es simplemente cerrar los ojos y decir voy adelante porque soy muy positivo. No, hay que analizar las cosas, hay que enfrentar las cosas. Y para poder sostenerse en esa visión positiva, la fe, la espiritualidad es algo fundamental. De repente esta situación que hemos vivido nos ha puesto a cuestionarnos cómo estaba esa parte espiritual en nosotros. Porque cuando nos enfrentamos, decía, con circunstancias que pasan más allá de nuestras capacidades, ahí es donde uno empieza a darse cuenta lo frágil que es la vida y cuánto necesita uno fortalecerse en algo que trasciende más allá de uno, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde viene otra cosa más que podemos tratar de incorporar, o que debemos incorporar más bien en ese sistema de creencias de nuestra familia, y son todas esas tradiciones que nos hacen honrar la historia y las experiencias de la familia. Y dentro de esas tradiciones, dentro de esas cosas que hacemos como familia, tienen que existir cosas que lamentablemente hemos ido perdiendo. Asistir juntos a la Eucaristía, por ejemplo, lo hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo la capacidad de orar como familia. Hemos ido perdiendo la capacidad de sentarnos y cenar como familia, almorzar como familia, pasar tiempo como familia. Hemos ido perdiendo la capacidad de orar juntos como familia. Lamentablemente, esas cosas se han ido perdiendo. Muchos tenemos el recuerdo de nuestros abuelos que se sentaban a rezar, por ejemplo, rosario. Y hoy, las familias de hoy en día, tenemos grandes dificultades para realizar cosas como esas. Y recuerde usted, familia que reza unida, permanece unida. Tenemos que empezar por reflexionar sobre todas esas cosas y empezar a cuestionarnos qué tan frágiles, o si estas pérdidas de estas cosas se nos están volviendo en factores que nos hacen más vulnerables para poder enfrentar las circunstancias. Vamos a entrar al segundo eje. El segundo eje decíamos que son los patrones organizacionales de la familia. Eso suena medio enredado, pero es muy sencillo. Es cómo funciona la estructura de la familia. Decíamos en los primeros programas que la familia es como un sistema y está formado por un montón de piezas que somos los miembros de esa familia. Y todas esas piezas en esa familia tienen funciones, tienen roles. Cada pieza de un motor, digámoslo así, tiene una función. Y en nuestra familia existe precisamente también una organización. ¿Cómo está organizada su familia? ¿Es una maquinita que funciona bien
o hay una confusión de roles donde no se sabe quién hace qué cosa y al que le toca hacer algo no lo hace bien y le toca hacerlo al otro y esas cosas empiezan a generar crisis. ¿Por qué es importante reflexionar en torno a esa organización? Porque una buena organización absorbe las conmociones familiares. Es uno de esos resortes que hablaba al inicio. Entonces, ¿qué características debiese de tener la organización de una familia que quiere desarrollar resiliencia? 1. La movilidad versus el estancamiento de una familia en crisis. Es decir, va mucho con lo que decía al inicio de las creencias de una familia que se estanca. Nosotros tenemos que promover que nuestra organización no tienda al estancamiento, sino que más bien tienda a la movilidad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que los diferentes miembros de la familia sean proactivos para salir adelante, para encontrar soluciones. Yo busco esto, yo busco aquello, yo aporto esto, yo aporto aquello, hagamos esto, hagamos lo otro. Y vea usted podría decir, mira, pero ¿eso para qué sirve? Bueno, sirve para que su familia funcione mejor cada día. Y no solamente eso. Hoy, por ejemplo, las empresas, en un mundo en donde todo el mundo está capacitado, hoy las empresas en lo que se fijan mucho son lo que se llaman características blandas o habilidades blandas. Y son todas estas cosas. ¿Qué tan proactivo sea usted? ¿Qué tan capaz de trabajar en equipo es usted? ¿Qué tan capaz de dialogar y de encontrar soluciones a los problemas es usted? Y todo eso lo aprendemos en el hogar cuando empezamos a cultivar estas cosas. ¿Qué otra característica tiene que tener la organización de una familia que quiere tener resiliencia? Tiene que aprender a practicar la flexibilidad. Ese es un elemento fundamental. Sin flexibilidad, mi amigo y mi amiga, no hay resiliencia. Uno tiene que aprender en que en la vida las cosas no salen siempre como uno quiere. Y que tiene que encontrarle, como dice el dicho, la comba al palo. Tiene que encontrar las formas de salir adelante y vamos con otro dicho, y hacer de tripas chorizo. Cuando una familia en su organización es flexible, desarrolla la capacidad de abrirse al cambio y eso le permite reorganizarse, le permite ser flexible e invertir los roles. La semana pasada ponía el ejemplo. ¿Qué pasa en una familia de repente donde uno de los miembros, y tal vez era el único miembro que llevaba sustento al hogar, sufrió el desempleo? Eso es un factor de riesgo, un factor que vino del exterior y viene a atentar contra aquella familia. Y en ese momento es donde empiezan a surgir o las debilidades o las fortalezas que tiene esa familia. Si esa familia había establecido factores protectores, por ejemplo, como un ahorro, puede recurrir en ese momento a eso, ¿verdad? Pero ese ahorro no va a ser eterno. Entonces tienen que venir la innovación y la flexibilidad en una familia. ¿Qué pasa? Si es una familia donde cada quien está por su lado y no existe una solidaridad, pues aquella persona que perdió el trabajo va a tener que cargar con todo el peso de ver cómo hace para solucionar eso. Y si encuentra una solución pronta, pues perfecto. Pero si no, ¿qué pasa? Que todos los problemas que ya esa familia tenía se empiezan a hacer más grandes. Empiezan a haber más discusiones, empiezan a haber más distanciamientos, empiezan a haber más resentimientos, hasta que puede llegar a una desintegración. Pero cuando en esa familia hay flexibilidad, cuando en esa familia hay deseo de tener una visión positiva de las cosas, todos los miembros empiezan a trabajar en pos de encontrar una solución. Y es ahí entonces donde empiezan a potenciarse las características que tiene esa familia. Es ahí donde uno escucha montones de casos donde de repente si fue el hombre el que perdió su trabajo, pues entonces la señora se involucra laboralmente y ella viene a sustituir ese faltante. Es aquel hogar donde de repente tal vez recurren a emprender algo y empiezan a vender pan y empiezan a trabajar unos y otros por salir adelante. Es decir, se innovan, se renuevan, se flexibilizan. ¿Para qué? Para establecer nuevos roles, para que cada miembro de la familia pueda adaptarse a los nuevos desafíos, para que el sistema familiar siga funcionando y siga saliendo adelante. Vamos a hacer acá una pausa
Vamos a escuchar un bellísimo tema, yo quiero que usted le ponga mucha atención. Es un tema que a mí me llega mucho al corazón. Y precisamente hablábamos de fortalecer en nuestra familia la espiritualidad y la trascendencia de las cosas. Y yo hoy quisiera invitarle, porque nuestra Madre Santísima es alguien a quien podemos recurrir siempre, para que a través de su intercesión podamos obtener del Señor aquellas ayudas que necesitamos. Y hoy nuestra Madre Santísima quiere llegar hasta su hogar, quiere llegar hasta su corazón y recordarle esto: ¿acaso no estoy yo aquí para escucharte? Vamos a escuchar este bello tema. Estás escuchando Atrévete a Cambiar. Radio Sinaí. Aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mano y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que
soy tu madre. Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Si quieres escucharnos a través de internet, solo tienes que visitar nuestro sitio web www.radiosinaí.org. Estás escuchando Atrévete a Cambiar. Radio Sinaí. Estamos de regreso en su programa Atrévete a Cambiar, a través de los 103.9 de Radio Sinaí, su emisora católica. Puede hacernos, mi amigo, mi amiga, su reporte de sintonía por mensaje de texto o mensaje de audio por WhatsApp al 87 87 1039. 87 87 1039. Cuéntenos dónde nos está escuchando y platíquenos qué piensa del tema que estamos desarrollando en esta noche. También les contábamos que hoy estamos desarrollando la tercera parte de una serie de programas en que hemos venido hablando de la resiliencia familiar. Si usted no ha podido escuchar las otras dos partes, si usted quiere escucharlas, le invitamos para que visite nuestro canal de YouTube. Nos puede buscar como atréveteacambiar.cr y ahí puede encontrar usted programas que hemos venido desarrollando acá en la emisora. Atréveteacambiar.cr, así aparece nuestro canal en YouTube. Ok, después de escuchar este bellísimo tema musical, vamos a continuar desarrollando ese segundo eje de una familia que quiere promover la resiliencia. Y en este segundo eje estábamos hablando de los patrones organizacionales, es decir, cómo funciona la estructura de nuestra familia. Si nuestra familia fuera un equipo, ¿cómo funciona ese equipo? Y entonces veníamos hablando de que tenemos que promover la movilidad versus el estancamiento, tenemos que desarrollar la flexibilidad, y hay otro factor importante que tiene que tener esa organización. Tenemos que lograr desarrollar cohesión y conexión familiar. ¿Qué es cohesión? Cohesión es qué tan unidos estamos, qué tan cerca estamos unos de otros, y la conexión es qué tanto nos comunicamos unos con otros, ¿verdad? Porque podemos tener en una familia un montón de miembros que conviven, ¿verdad? Pero no se logran comunicar. Pasan uno a la par del otro, pero hay una distancia abismal entre unos y otros. La cohesión y la conexión que le invitamos a que usted desarrolle no es una cuestión meramente física, es una cuestión emocional, es una cuestión espiritual. ¿Cómo se logra? Pues orando juntos, buscando crecer juntos, buscando desarrollar cosas que construyan esa unidad. ¿Para qué? ¿O qué características debiese de tener esa cohesión o esa conexión? Por ejemplo, tiene que significar, si tenemos estas dos cosas, que en nuestra familia practicamos el apoyo mutuo, que nos apoyamos unos a otros, que tu problema no es solo tuyo. Yo trato de ayudarte, yo trato de aconsejarte, y tú, como también eres flexible, tienes la humildad para escuchar mis consejos. Y entonces no tengo yo siempre la razón la construimos juntos. Y puede ser que usted sea más fuerte en estas cosas y yo en otras. Entonces tenemos la flexibilidad de intercambiar roles. Tenemos la habilidad de repente de determinar que tal vez ella es mejor administradora del dinero, entonces que mejor lo administre ella. Que tal vez a aquel se le hace más fácil en ciertos temas dialogar con los hijos, entonces que lo haga él. Y vamos desarrollando esa flexibilidad que nos permite ir entendiendo no que somos excluidos de unas cosas o de otras, sino que nos complementamos. Si tenemos cohesión y conexión familiar también, logramos desarrollar en nuestra familia un compromiso hacia metas colectivas. Qué importante es esto, para que esa organización funcione bien. ¿Verdad que el cuerpo funcionaría? Es algo ilógico lo que voy a decir, pero funcionaría extrañísimo si las piernas quisieran un lugar distinto donde el cerebro se las indica.
diríamos que no existe un buen funcionamiento neurológico. Ok, precisamente debiesen ser así nuestras familias. Debiese ser que los hijos caminen hacia la misma dirección que quieren los padres, siempre y cuando esa sea una dirección correcta, ¿verdad? Pero como ya vamos a empezar a implementar la espiritualidad y la trascendencia en nuestra familia, Dios nos va a dar la luz para tomar decisiones correctas. Pero lamentablemente, en ese ejemplo tan tonto que ponía, lamentablemente tenemos familias que sí funcionan así. La cabeza, que es papá, quiere irse para un lado que es totalmente contrario a los intereses y a la buena salud de la familia. Y por eso entonces tenemos familias descabezadas. Y también tenemos familias en donde mamá de repente, que es la parte de soporte emocional muchas veces a la que asisten los hijos para buscar, de repente esa mamá decidió divorciarse de todas esas cosas y entonces existe una disfunción en esa parte emocional de la familia. Ahora, ¿significa que entonces solo la parte emocional la debe compensar mamá? No. En generaciones y en las sociedades de antes sí, pero en las sociedades de ahora no. En las sociedades de ahora, tanto mamá como papá intercambian roles y se complementan. Mamá puede salir y realizarse profesionalmente y papá también puede construirse en un corazón cálido y en una voz de aliento emocionalmente sana para sus hijos. Ahora, ¿qué enemigos podemos encontrar para no desarrollar esa cohesión familiar? ¿Cuáles son los enemigos de esa unión familiar? Los fantasmas del pasado, aquellas cosas que no hemos superado, aquellas heridas que seguimos cargando, nuestra incapacidad de comprender al otro, nuestra incapacidad de ponernos en los pies del otro, nuestra capacidad de entender el daño que tal vez le hemos ocasionado al otro, nuestra rigidez que no nos permite cambiar y seguimos empeñados en nuestro orgullo y en seguir teniendo la razón aun cuando esa razón lo que nos está llevando es a que cada vez destruyamos más nuestro hogar. ¿Cómo tenemos que entonces atacar esos enemigos? Bueno, ¿qué cosas tenemos que promover en concreto? Tenemos que promover la reconciliación. Tenemos que aprender a pedir perdón. Tenemos que aprender a ofrecer disculpas. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a ver de qué forma limamos asperezas. Cuando uno se va a confesar, ¿cierto o no, mi amigo y mi amiga? Que tiene que haber un dolor por el pecado cometido, pero también tiene que haber un propósito de enmienda, es decir, un propósito de no volverlo a hacer. En nuestra fragilidad humana, pues Dios entiende que eso nos dificulte, pero precisamente eso también debiese existir en nuestras relaciones. Yo debiera desarrollar un dolor por el error cometido, pero también no solamente llegar a decir, mira, es que me duele mucho. Bueno, ok, perdóneme, ok, sí, pero ¿y de qué forma yo voy a remediar eso? ¿De qué forma yo voy a hacer que las cosas sean diferentes? Porque si no, muchas veces pasa lo que yo llamo promesas de campaña. Y es cuando decimos, perdóneme, ahora va a ser diferente. Y la persona le pregunta, ¿y por qué va a ser diferente? Ah, porque yo voy a cambiar, porque yo voy a hacer las cosas distintas. Y parecen políticos. Porque yo voy a traer un cambio, porque yo voy a acabar con tal cosa. No, en concreto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar ayuda, voy a asistir a consejería, voy a buscar ayuda profesional si la necesito. O voy a buscar integrarme a grupos que me ayuden a manejar mejor mis emociones, que me ayuden, o voy a buscar manejar y mejorar estas cosas en concreto. Ahora, cuando una familia está enfrentando crisis, mi amigo y amiga, no siempre sucede que las crisis llegan cuando estamos más unidos. ¿Qué pasa si la crisis le llega a una familia que está pasando ya dificultades en la unión familiar? Algo básico, mi amigo y mi amiga. Tenemos aunque sea buscar una tregua temporal. Es decir, por lo menos decir, vea, mientras arreglamos esta cuestión vamos a caminar juntos. Después si quieren nos seguimos peleando o vemos cómo nos arreglamos. Pero en este momento de crisis pongámonos todos a trabajar en la misma dirección.
Para lograr eso se necesita humildad. Para lograr eso se necesita poner cada quien de su parte. Para eso se necesita, por eso decía, flexibilidad. ¿Qué otra característica debiese tener esa organización familiar? Debiese de ser también el fomentar el tiempo y las rutinas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, mi amigo y mi amiga, fortalecen la unidad. Aprender a reírnos juntos, aprender a tener vivencias juntos, aprender a construir aquellos recuerdos bonitos que hacen que uno añore aquellos tiempos y que ame a los que tiene a su lado por todas esas cosas que han vivido juntos. Tenemos que aprender a sacar tiempo para construir esas cosas como familia. También es necesario fomentar una red de apoyo positiva, como con familiares, con amigos cercanos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas fomentan unión. Todas esas cosas se vuelven algo que nos fortalece. Y aquí quisiera hacer un paréntesis, porque yo estoy diciendo que en esa red de apoyo busquemos el apoyo de familiares. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí póngame usted, mi amigo, mi amiga, mucha atención. Muchas veces cuando una familia está pasando dificultades, llámese mamá sola con sus hijos, o un papá solo con sus hijos, o un esposo y una esposa, o un compañero y una compañera que están viviendo una situación difícil, muchas veces esa situación se vuelve tan difícil que empezamos a abrirnos a otras personas ajenas a la familia. Por ejemplo, al abuelo, a la abuela, a un tío, a una tía, a un primo. Y está bien abrirse a la intervención de otras personas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque cuando empieza a intervenir un tercero en la dinámica familiar, muchas veces ese tercero tiende a involucrarse excesivamente y de forma descoordinada. ¿Y qué pasa? Que termina provocando desorganización y termina provocando cosas que más bien atentan contra la autonomía y la resiliencia de la familia. Voy a explicar. Voy a poner un ejemplo de muchos. De repente hay un problema con uno de los chicos y mamá y papá o quien sea que está a cargo de la educación se siente rebasado por ese problema. No logra sacar a derecho a ese chico, a esa chica. Y entonces, producto de esa frustración que están viviendo y que como familia, ellos como familia nuclear, es decir, solo los que viven dentro de ese hogar, han tratado de solucionar, han ido tomando decisiones y han buscado caminos y han ido haciendo cosas. Y ahí van. Pero muchas veces cuando uno le cuenta sus problemas a un tercero, llámese por ejemplo abuelito o abuelita, muchas veces en su afán de ayudar, en su afán de apoyar, lo que termina pasando es que terminan interfiriendo demasiado, involucrándose excesivamente, tanto así que más bien empiezan a provocar divisiones. ¿Por qué? Porque en lugar de orientar a la familia para que la familia por sí sola encuentre una solución, más bien quieren implementar y hacer prevalecer ellos su opinión. No, usted lo que tiene que hacer es esto, haga aquello, vaya para acá, vaya para allá. Y como si fueran piezas de ajedrez, aquella tercera persona quiere empezar a mover a las piezas de la familia a como él cree que tiene que moverse. Y empieza a mover a la esposa por acá, y al esposo para allá, y al papá para acá, y a la mamá para acá, y a los hijos para allá. Y esas cosas muchas veces, incluso, ojo, hay veces pasan no con buenas intenciones, pero vamos a asumir que pasara con buenas intenciones. Muchas veces, aunque se hagan con buenas intenciones, esas cosas no contribuyen a la autonomía de la familia. Vamos, cuando usted construye un hogar, usted viene de una familia y en esa familia usted aprendió cosas y ella viene de otra familia que también aprendió cosas. Pero cuando formamos un hogar, dejamos eso atrás y formamos nuestro hogar
con nuestras propias ideas, con nuestros propios principios, con nuestros propios valores, con nuestras propias formas de hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, con nuestra propia forma de cocinar el arroz y hacer los frijoles. Ya no tenemos que hacerlo como lo hacían allá ni acá, no, vamos a hacerlo a nuestra forma. Aquí lo hacemos así, porque construimos un nosotros. Siempre tiene que buscarse salvaguardar ese nosotros como familia, ese equipo que somos. Cuando viene un tercero externo, aún con buenas intenciones, y su intervención lo que empieza es a provocar que ya no nos sintamos nosotros, que dejemos de ser lo que éramos para hacer lo que la otra persona nos dice que tengamos que hacer, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque lo importante es que cuando uno va a intervenir desde afuera para ayudar a una familia, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con misericordia. Eso no significa que yo llegue como la niña Pochita a adoctrinar a todo mundo y a instruirlos como si fueran, me disculpo usted la expresión, pero así me les queda bien claro, como si fueran una manada de babosos a los que yo tengo que decirles qué hacer porque a todos ustedes no se les ocurre qué hacer. Entonces yo voy a decirles qué hacer. Y voy a tomar yo el papel como de papá y de mamá de todos. Eso no se puede hacer. Yo tengo que intervenir, pero con amor, respetando la independencia de esa familia, respetando la autonomía de esa familia. Y de igual forma, mi amigo y mi amiga, si usted más bien la familia que está en crisis y hay personas de afuera aconsejándole, usted puede escuchar. Pero al final, la decisión es de su familia. Y la decisión es de los miembros de su familia. Que si a los de afuera no les pareció, ellos son harina de otro costal. Aquí hay que tener mucho cuidado. Sí hay que tener la humildad de escuchar. Y muchas veces el consejo que se da, aunque a mí no me parezca, es el correcto. Y ahí es donde viene la humildad. Pero también, suponiendo, en el ejemplo que estoy poniendo, suponiendo que de verdad sí tenemos esa humildad, tenemos que aprender a escuchar, a evaluar lo que se nos dice, pero a saber que después de haberlo evaluado y de haberlo meditado y de haberlo pensado, la decisión es nuestra. Como familia es nuestra decisión, porque somos nosotros los que tenemos que salir de esta situación. Y llego finalmente al tercer pilar, que es la comunicación y habilidades para la resolución de conflictos. Los procesos de familias que buscan desarrollar resiliencia tienen que tener estas características. Por ejemplo, tenemos que fomentar en nuestra familia que exista una expresión abierta de las emociones, donde yo pueda expresar, si siento dolor, pueda expresarlo, si siento alegría, pueda expresarlo, que yo sienta que los otros están ahí para escucharme. ¿Cómo vamos a poder a ponernos de acuerdo si yo siento que no le puedo decir a él lo que pienso porque se va a enojar conmigo? ¿Cómo vamos a aprender a limar asperezas si ella siente que a él no se le puede decir nada porque nunca cede y solo él tiene la razón? Flexibilidad y apertura a lo que los demás piensan. Tenemos que entonces aprender a buscar una comunicación que nos permita establecer soluciones de manera colaborativa. Pero ¿cómo vamos a establecer soluciones de manera colaborativa si en el hogar se hace simplemente lo que yo digo porque yo soy aquí el mandamás y nadie más que yo opina? No. Tenemos que aprender a tener humildad y a estar abiertos a que los otros también puedan participar en esas cosas. Tenemos que aprender a crecer. Tenemos que aprender a construir una identidad como familia. ¿Cómo somos como familia? Si a usted yo le pregunto, mira, ¿y cómo es usted? ¿Cómo es su personalidad? Ok, si tuviésemos que construir una personalidad de nuestra familia, ¿cómo es? Sería un ejemplo y un ejercicio interesante que podríamos hacer en casa. Sentémonos como familia y preguntémosle a cada uno de los miembros que escriban un papel cuáles características tiene nuestra familia. ¿Cómo somos? Y de repente nos va a servir para darnos cuenta que todos nos vemos desde diferentes posiciones, pero que juntos tenemos que construir una imagen en común. ¿Para qué? Para poder trabajar en común. Tenemos también que aprender a desarrollar habilidades como padres. Tenemos que aprender a desarrollar la sensibilidad de poder escuchar a nuestros hijos, de poder conocer sus necesidades
Y no solamente como padres, también como pareja. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de escuchar y entender las necesidades del otro. Tenemos que aprender a dar un espacio para que cada uno de los miembros de la familia pueda desarrollarse. ¿Sabe por qué, mi amigo y mi amiga? Porque si de verdad aprendemos a ver la familia como un equipo, nos vamos a dar cuenta que puede ser que yo no tenga la solución al problema, pero aquel otro sí la tuvo. Tal vez aquel otro vio algo que yo no había visto. Pero si yo sigo cerrado en que solo yo, no estoy dándole la oportunidad que los otros me enriquezcan. Tener alrededor personas es valiosísimo porque nos enriquecemos unos a otros. Pero para eso, vuelvo a decir, tenemos que tener flexibilidad. Ojalá, mi amigo y mi amiga, que estos temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estas noches hayan sido de bendición para usted y le ayuden a evaluar su familia, a tomar conciencia de en qué punto estamos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, para que identificando esas cosas, mi amigo y mi amiga, podamos empezar a crecer hacia un objetivo en común, poniendo como centro de nuestro hogar a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, y dándole para adelante, mi amigo y mi amiga, con la fe puesta en ellos y con la humildad para reconocer las cosas que tenemos que cambiar, y con una actitud positiva, pero bien ubicada en la realidad, para tener claro hacia dónde tenemos que ir y contra qué tenemos que luchar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Le invitamos para que se quede acá en la sintonía de Radio Sinaí y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, otra vez al ser las 8 de la noche. Bendiciones. Atrévete a cambiar. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos. Adiós. Thank you. Radio Sinaí presentó Atrévete a cambiar. Sigue con actitud positiva y todo será diferente. Con el poder de Dios haré la diferencia. Atrévete a cambiar. Radio Sinaí.